mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Eres todo para mí. Joya preciosa de mi hogar, nunca te quiero abandonar. Vive en mí, Señor. Eres mi fuerza, mi poder, y mi tesoro quieres ser. Vamos a quedar en el mensaje en esta noche. Gracias a Dios también tenemos palabra para fortalecernos, para animarnos. Y le vamos a pedir el favor a nuestro hermano Elmer Rosero desde Bogotá. Nuestro hermano nos va a estar predicando la palabra de Dios en esta noche. Adelante, mi hermano Elmer. Muy buenas noches, hermanos. Dios les bendiga grandemente. Siempre es gustoso y grato estar en medio de ustedes, elevando oración, alabando a nuestro Dios y también escuchando palabra de Dios. Todo lo que respira, alabe al Señor, aleluya. Así es como termina el libro de los Salmos en su capítulo 150, versículo 6. Y es que cualquier cristiano bien enfocado en Cristo sabe que aunque sea por el mero hecho de estar en esta vida, de tener un día más de vida, ya es un motivo para dar toda la gloria a Dios. Independientemente cuáles hayan sido las circunstancias que pudimos atravesar en nuestras vidas en el pasado, hay una realidad que no podemos negar y que necesitamos a la vez reconocer. Y es que el Señor nos ha traído hasta aquí. Hasta aquí ha permitido que lleguemos hoy. Considero que la reflexión en esta noche es necesaria para conocer por dónde hemos estado caminando hasta esta fecha y si lo hemos estado haciendo correctamente, porque no se puede llegar a Dios por cualquier camino. De hecho, la palabra nos declara que existe un solo camino, el cual es Jesucristo. Estamos viviendo tiempos difíciles y no solamente quiero referirme a lo físico o a lo material a causa de la pandemia, sino también estamos viviendo un tiempo crítico y complejo respecto a la identidad que cada persona tiene y que lo exterioriza. Como cristianos, necesitamos fundamentar y sostener nuestra identidad que extraemos del fundamento que está en la voluntad de Dios, en el plan perfecto de Dios. Deseo por ese motivo compartir en esta noche algunos fundamentos bíblicos que son inalterables y que deben ser a la vez irrenunciables, que como cristianos nunca debiéramos olvidar, puesto que nos ha dado y nos seguirá dando nuestra identidad como discípulos de Cristo. Para ello, deseo tomar las palabras del apóstol Pablo, allí en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 10. Dice la Escritura, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechuras suyas, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. La iglesia de Éfeso estaba situada en una ciudad cuyas características podían llevar a los cristianos a fluctuar en su fe, a perder rápidamente y muy fácilmente su identidad con Cristo, debido no solamente a la idolatría, a la religiosidad de ese pueblo, sino también a todos los componentes sociales y culturales de la época. Por eso la carta de Pablo a los Efesios está cargada
de enseñanza pura en esencia, pero también de la forma práctica, de cómo vivir ese cristianismo. El primer fundamento que quiero compartir en esta noche y que es inalterable e irenunciable y que nos identifica como cristianos es que tenemos una sola escritura. Lo que acabamos de leer no son pensamientos o ideas exclusivas que nacieron en la mente de Pablo, sino el mensaje de Dios revelado por el Espíritu Santo a través del apóstol. Nuestra identidad como cristianos está basada en la palabra de Dios y no en nuestra propia opinión o en tradiciones humanas. Esto es algo que nos diferencia y nos debe diferenciar de los demás y que por lo tanto es nuestro deber defender y proteger fielmente el consejo del Señor, la verdad de Dios, evitando, eso sí, poner nuestra esperanza en criterios humanos o incluso en sentimentalismos, sino a través de lo que está expresado en la palabra de Dios y que nos muestra de forma objetiva cuál es nuestra condición. Es decir, lo que realmente piensa Dios de nosotros y no de forma subjetiva, que sería lo que nosotros pensamos de nosotros mismos, que este es uno de los grandes y graves problemas del hombre en el día de hoy. Jesús lo advirtió también en su época al considerar a los religiosos de su tiempo, cuando dijo allá en Marcos capítulo 7, versículo 9, bien invalidáis el mandamiento de Dios, note bien, invalidáis el mandamiento de Dios, ¿para qué? Para guardar vuestra tradición. Y Pablo, siguiendo el mismo tenor, allí en Colosenses capítulo 2, versículo 8, advierte, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Queridos hermanos, tenemos un desafío por delante y es cuidar y velar por la verdad, por la sana enseñanza y no permitir que las tradiciones humanas, que los rudimentos de este mundo, que las filosofías de este mundo contaminen el mensaje y contaminen nuestro corazón para desviarnos de la verdad. La gran dificultad del hombre por la cual no encuentra la verdad y por lo tanto no soluciona sus más grandes problemas radica en que no busca esta verdad fuera de sí mismo. Siempre la busca en sus propias opiniones, como si él fuera infalible, asunto que no podemos sustentar ni sostener porque la realidad nos descubre y nos descubre como personas que erramos muchas veces. El hombre tiene un problema y está en sí mismo, y ese problema se llama soberbia. El hombre natural no quiere reconocer su condición porque sabe muy bien que esto le demandará cambios en su conducta. Dios ya se lo ha dicho y Dios lo dice constantemente en su palabra, pero se resiste el hombre natural a aceptar el consejo de Dios despreciándolo. La razón es porque busca las soluciones dentro de sí mismo y no en la palabra de Dios. Por eso es que la palabra, la sola escritura, es fundamento que nos identifica al pueblo verdadero de Dios. La sola escritura revela al hombre no solo el diagnóstico a la enfermedad de la soberbia y sus alcances, sino también señala la solución a ese problema. Solo en la Biblia se encuentra algo que a todos nos cuesta aceptar, y es que no somos buenos y necesitamos el perdón de Dios para salvarnos de nosotros mismos, porque el problema está en nosotros, no afuera, sino en nosotros mismos. Cualquier intento del hombre, no solo para salvarse,
sino también para definir cuál es su problema y que no se base en lo que dice la palabra de Dios, será un intento vano que le llevará al fracaso. Esos intentos sin Dios y su palabra son precisamente las filosofías y huecas sutilezas de las cuales Pablo habló a los colosenses. Las filosofías de nuestro tiempo son todo el sistema de valores que impera en este mundo y que nunca toma en cuenta a Cristo y a su palabra. La sola escritura, en esencia, significa que en la Biblia, solo en la Biblia, vamos a encontrar todo el necesario y suficiente consejo de Dios para que el hombre pueda cumplir su propósito y pueda disfrutar la vida con gozo. Al decir todo y suficiente, ¿significa acaso que vamos a encontrar soluciones a las enfermedades físicas? Obviamente que no, porque la Biblia no es un tratado de medicina. ¿Significa que allí vamos a encontrar los avances técnicos para solucionar y arreglar los problemas biológicos o de cualquier carácter científico? Evidentemente que no, pues la Biblia no es un libro científico. Lo que significa que la palabra de Dios sea la única y la suficiente norma de fe y de conducta es que solo en la Escritura vamos a encontrar tres cosas fundamentales. Número uno, lo que Dios dice de sí mismo, entre otras cosas, que Él es santo, apartado de toda maldad e injusticia. Número dos, lo que dice Dios del hombre. Sí, lo que dice Dios, lo que piensa Dios de nosotros, que somos una raza caída y por lo tanto estamos apartados del favor de Dios. Y número tres, nos dice lo que Él ha hecho. Repito, lo que Él ha hecho, no nosotros, para salvarnos y regalarnos su favor si es que lo aceptamos. Así pues, solo en la Biblia Dios le advierte al hombre las tres principales cosas que éste debe saber. Primero, que Dios es santo y justo y que precisamente por eso nos juzgará con santidad y justicia. Número dos, que nosotros hemos caído en desgracia debido a nuestra desobediencia y rebeldía y que precisamente por eso, debido a nuestra caída, seremos juzgados y condenados. Número tres, lo más increíble, que Él ya ha pagado por esa desobediencia. Por lo cual, si nosotros nos acercamos y nos aferramos a esa gracia, es decir, a ese regalo de su misericordia, seremos perdonados y rehabilitados para volver a tener comunión con Él, que es para lo que fuimos creados. Es por ello que en la sola escritura, en la sola palabra, que es lo que nos identifica como hijos de Dios, y no en la opinión subjetiva y distorsionada del hombre que tiene de sí mismo, es en donde vamos a encontrar todo y el suficiente consejo de Dios para nuestra vida y piedad. Cuando el cristiano comienza a relativizar el consejo de Dios y a cambiarlo, modificándolo de acuerdo a su conveniencia, es cuando el hombre se desliza por el peligroso tobogán de su propia opinión. Esa que en cada momento histórico está de moda y que aparentemente parece ser lo más adecuado, pero que directamente nos lleva al abismo de nuestra propia desgracia. Una vez más, lo que Pablo menciona aquí en Efesios 2, 8 al 10, y todos los santos hombres de Dios, inspirados por el Espíritu Santo, escribieron el mensaje, no son pensamientos privados o conclusiones interpretativas, sino la voz de Dios revelada por inspiración del Espíritu Santo. Los hermanos en Berea respetaban y honraban el texto inspirado. ¿De qué forma? Recibiendo el mensaje con toda solicitud
pero además escudriñando cada día las Escrituras para ver si lo que Pablo les decía era así. Dice Hechos capítulo 17:11. Al escudriñar o escarbar, que es el sentido literal de la palabra escudriñar, al escarbar la palabra diariamente, será muy difícil, hermanos, ser engañados por el sistema de valores de este mundo y por todas aquellas sectas y religiones que se dedican a invalidar la voz de Dios siguiendo tradiciones y mandamientos de hombres. El segundo fundamento, inalterable e irrenunciable, y que nos identifica o nos da identidad como cristianos, es la gracia, la sola gracia. La salvación no se gana, no se merece, no se compra. ¿Por qué? Porque por gracia sois salvos, dice el apóstol Pablo. Por lo tanto, la salvación es un regalo de Dios para el hombre que quiere recibirlo, obviamente. Esto no es un concurso de buenas obras en el que vamos acumulando puntos cada vez que obramos bien. Y si conseguimos los puntos necesarios, entonces seremos salvos. No, la salvación es un regalo de Dios al hombre. ¿Para qué? Para que nadie se gloríe. Solo hace falta creer en el sacrificio sustitutivo de Cristo por nosotros en la cruz y participar juntamente con Él de su muerte, sepultura y resurrección por medio del bautismo para recibir esa gracia, ese perdón. No estoy pidiendo que debemos abstenernos de hacer buenas obras. Por supuesto que no. La Escritura nos enseña que hacemos buenas obras como resultado de la salvación y no como requisito para merecerla. Hacemos buenas obras porque hechura suya somos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Fíjese muy bien, Dios las prepara. Es Él quien las preparó, porque por Él, para Él, son todas las cosas. Solo la Escritura nos puede ayudar a entender esa gracia. La tendencia natural del ser humano caído es intentar justificarse. Y lo sabemos muy bien, porque estuvimos, usted y yo, antes de obedecer al Evangelio, en esa condición, buscar nuestra propia justificación. Y aún más, muchos pretenden comprar la salvación pensando que lo pueden hacer por sus obras. Esa es la soberbia del hombre. Intentar comprar el favor de Dios es una práctica que viene desde la antigüedad. De hecho, podría ser, si estamos mal enfocados, nuestra tendencia también hoy. Cuando alguien ofrecía en el pasado sacrificio a un dios, sea este romano, griego, fenicio o lo que fuere, era intentar comprar con su ofrenda o con su sacrificio el favor de ese dios. Pero eso no es lo que nos enseña la Escritura, la sola Escritura. Tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, la Biblia nos muestra siempre que la salvación es una dádiva, es un regalo de Dios. Y lo es, porque entre otros motivos, hemos caído tan bajo. Pablo lo llama en unos versos atrás, estábamos muertos en delitos y pecados. Hemos caído tan bajo. Y hay un profundo abismo entre Dios y nosotros que nos es imposible salvarnos a nosotros mismos. Es justo allí donde la misericordia de Dios juega un papel central, muy importante, enviando a su Hijo para pagar nuestra deuda. Por ello, la gracia es lo que Dios nos da sin merecerlo, y la misericordia es el castigo que Dios nos quita mereciéndolo.
La salvación no es por obras, porque estas, cuando son mal orientadas, nos puede ensoberbecer, nos puede exaltar y ensalzar humanamente. Y si no, basta con mirar al fariseo que confiaba en sí mismo y que cuando oraba no sentía la vergüenza de su pecado como si lo hacía el publicano, el cual, apelando a la gracia, sin ni siquiera mirar hacia arriba, dice la escritura, rogaba misericordia diciendo, Señor, sé propicio a mí, pecador. Por lo cual Jesús dice que el publicano, descendió a su casa justificado. El fariseo, en cambio, creyendo que sus obras de justicia propia lo hacían mejor que los demás y acepto ante Dios, fue desaprobado. Y Jesús concluye ahí en Lucas 18:14, porque cualquiera que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. El tercer fundamento, inalterable e irrenunciable y que nos da identidad como cristianos, es la fe obediente, la sola fe obediente. Pablo, vocero de Dios, dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe. La fe es el único canal por el cual desciende el regalo de la gracia al hombre. Regalo que consiste en la muerte expiatoria y vicaria, es decir, que paga y que es sustitutiva y que operó en Cristo en la cruz por nosotros. La fe tampoco se gana. La fe tampoco se merece o se compra, pues también es un don dado por Dios. ¿Para qué? Para que no nos gloriemos, porque ese es el problema del hombre. En su soberbia se jacta, en su soberbia siempre va a mostrar orgullo y arrogancia. Así que ni siquiera deberíamos jactarnos de que unos tienen más fe que otros. La fe puede ser adquirida a través de pedirla, es decir, un motivo más para nuestras oraciones. Y también por el contacto constante con la palabra. Los discípulos le dijeron al Señor allá en Lucas capítulo 17:5, aumentanos la fe. Es la misma petición que el padre del muchacho endemoniado que fue sanado por Jesús le hace al Señor cuando le dijo, creo, pero bien ayuda mi incredulidad. Marcos capítulo 9, verso 24. Vemos en ambos casos que son peticiones hechas al Señor, con la confianza de que Él les va a conceder la fe que piden. Es una prueba más que Jesús es Dios, ya que solo Dios puede dar la fe. Es un don de Dios. El Señor no abre la ventana ni da lugar para que alguien pueda presumir de su fe como un logro personal. No está en nosotros capacidad ni de generarla, ni de aumentarla, ni mucho menos de comprarla, pues es un obsequio que Dios da a quienes lo piden. Y asimismo la fe es resultado de oír la voz de Dios a través de su palabra, según lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 10:17. La fe viene por el oír la palabra de Dios. El cuarto fundamento, inalterable e irrenunciable y que nos identifica como cristianos, es solo Cristo. La palabra dice que somos salvos por gracia, por medio de la fe, en la obra redentora de Cristo en la cruz. No existe en la Biblia la idea aberrante, la idea ridícula de ser salvos por medio de las obras, como ya lo dijimos anteriormente. Pues el creer en esto le restaría y menoscabaría el sacrificio de Jesús y con ello le quitaría la gloria a Dios. Por eso es una idea absurda y un pensamiento y creencia ridícula. Las obras son el fruto de nuestra salvación, la evidencia de que hemos sido salvados.
Tampoco vemos en la Escritura que hombres mortales, llámese como se llamen, sean mediadores o corredentores con Cristo en la salvación. Estos son engaños que algunos proponen y otros lo creen ingenuamente según las tradiciones de los hombres y no según Cristo. ¿Pero por qué lo aceptan? Sencillamente porque no quieren ser como los de Berea, que escudriñaban cada día las Escrituras para ver si esto es así. Dios puede ser justo y al mismo tiempo justificar a alguien que no es, porque a través de la fe obediente, esa persona recibe el regalo, la gracia, del sacrificio sustitutivo que Jesús realizó en la cruz, pagando por la culpa de la persona que acepta ese regalo. Si alguien no quiere aceptar ese pago, no quiere recibir ese regalo que es válido para todos, porque recuerde que Dios quiere que todos sean salvos, entonces convierte esa gracia que es válida para todos, la convierte en una gracia ineficaz para él, para el que rechaza, puesto que, en otras palabras, no ha hecho efectivo su regalo. Solo Cristo, y nada más que Cristo, significa que Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, dice Primera de Timoteo capítulo 2, verso 5. Y es Jesucristo hombre porque como hombre cumplió toda la ley con todo lo que implicó hacerlo, con sufrimiento, con tentación y prueba. Por eso dice Jesucristo hombre. Pero además, Jesucristo hombre porque Él es el único que conoce, y por eso es mediador, conoce ambas partes. La parte de Dios, porque es Dios, pero también la parte humana, porque caminó en medio nuestro. Cualquiera que crea que otro u otra pueden tan siquiera pensar que pueden ayudar en la obra perfecta y suficiente que Cristo realizó en la cruz, esa persona está lejos de ser cristiana, mientras no renuncia a sus creencias falsas. Solo Cristo también significa que Él es el Rey, que Él es el centro, que Él es la cabeza de su iglesia. Solo Él es nuestro modelo para seguir y nadie más lo puede ser. Solo Cristo. En los Salmos, en Isaías, en los Evangelios, en las cartas de Pablo y de Pedro, se ve que solo Cristo es la piedra angular sobre que se construye todo el edificio que es la iglesia. Esa piedra resulta ser de tropiezo para muchos porque les hace caer. Es tan confrontador solo Cristo y nadie más que Él, que es quien termina por derribar todas las religiones que se basan en filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo. Solo Él, porque es Cristo y solo Cristo, esa piedra de tropiezo y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 8. Por tal motivo, no nos jactamos de nada, porque todo es de Él, por Él y para Él. Y en quinto lugar, otro fundamento inalterable y absolutamente irrenunciable es que solo a Él, solo a Dios le pertenece la gloria. Para que nadie se gloríe, dice el apóstol Pablo allí en Efesios 2, para que nadie se gloríe. Y le damos la gloria a Dios. Y esto ocurre de forma práctica cuando los 4 fundamentos anteriores los hemos interiorizado, cuando los hemos hecho carne, cuando los hemos hecho mente, corazón y voluntad. Así pues, alguien le dará toda la gloria a Dios de verdad cuando toda su vida esté sustentada en lo que Dios dice en la palabra y no en aquello que dicta la moda, las ideologías actuales o la mayoría. Una persona le dará toda la gloria a Dios
cuando sabe que la salvación no es por obras, sino por un regalo de Dios que ni siquiera merece. Una persona le dará toda la gloria a Dios cuando esa persona recibe el regalo de la salvación a través de una fe obediente, una fe verdadera y genuina, y que también es un regalo de Dios. Y finalmente alguien le dará toda la gloria a Dios cuando esa persona que ha recibido la gracia mire a Cristo como su único Salvador, como su único Señor y como su único mediador entre Dios Padre y Él, y como su único modelo de conducta. Cuando una persona basa su vida en estos principios, en estos fundamentos que son inalterables y que deben ser irrenunciables, entonces esa persona será un verdadero discípulo y no un religioso más. Porque por gracia fuimos salvados por medio de la fe, para que glorifiquemos siempre a nuestro Dios. Termino con lo que comencé. Todo lo que respira, alabe al Señor. Aleluya. ¿Cuál es el fundamento de nuestra identidad cristiana? La palabra, solo la palabra, la gracia, el regalo de Dios, solo Cristo, la fe verdadera, la fe obediente y el glorificar en todo a nuestro Dios. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a terminar con una oración.